Navidad es otra de esas fechas bastante paganas, bastante fuertes, que realmente están rindiéndole culto al Dios de los católicos, al Dios Sol. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me encuentro por aquí en otro ambiente, como se dan cuenta, este nuevo setup. Sencillamente me he acomodado aquí en un lugarcito de la casa de un familiar. Entonces, bueno, creo que por aquí estaré haciendo uno que otro video mientras estoy fuera de Roma. Ahora me encuentro en España y luego retornaré para continuar los estudios, ¿no? Bien, ahora quisiera solucionar algo que me parece que es sumamente importante. En estas temporadas normalmente se comienza a especular, a distorsionar y también a difamar ciertas cosas de la Iglesia Católica en el contexto de la Navidad. Por eso yo tengo un video aquí que hice hace muchos años. Seguramente muchos de ustedes no lo han visto. Los que lo han visto ahí lo ponen y lo aprovechan de nuevo para refrescar las ideas, en el que yo tomo algunos de esos argumentos contra la Iglesia, contra la Navidad, y básicamente con mucha simplicidad, con precisión, intento aclarar la situación. En ciertos puntos, pues decir lo que están diciendo es falso, es mentira. O están solamente tomando esta argumentación y no contemplan toda la situación, toda la perspectiva o toda la realidad para llegar a una conclusión mucho más objetiva. Como suelo hacerlo normalmente, es presentar la situación y luego pues decir esto se debe considerar así, así y así. Mira, la realidad histórica es esta, o la realidad teológica, o la realidad eclesiológica, depende de lo que se esté hablando, ¿no? O inclusive cristológica, cuando se niega o se duda de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir a este video y va a ocurrir algo un poco extraño, y es que voy a reaccionar a este video. En algún punto donde vea que pueda aclarar todavía un poco más, pues lo haré, y o si no, pues lo vamos viendo nomás así de corrido. Entonces me verán ahora de hace, no sé, 4 o 5 años allí en esta video reacción. Vamos allí. Realmente les va a ayudar de verdad. Seguro les llegarán estas inquietudes y van a saber con esto cómo responder. Lo que intenta este video es informar, supuestamente, diciendo que la Navidad tiene un origen pagano, que actualmente se sigue adorando al dios Sol o al Sol invicto, ¿no? Y que ha sido una creación de Constantino, que juntamente con la creación de la Iglesia Católica, entonces se instauró y se propagó esta fiesta pagana. Y termina diciendo el video que prácticamente todo aquel que se una a celebrar la Navidad está honrando al dios Saturno, al dios Sol invicto. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Navidad. Y es que este festejo, aunque es muy antiguo, se dice que viene desde antes de la antigua Sumeria, de la antigua Babilonia. Y entonces aquí parte ya es una premisa errada, ¿no? La Navidad no se celebraba antiguamente. Antes de Cristo no había la celebración de la Navidad. Más bien es una cuestión un poco más tardía. Sin embargo, él luego también va a corregirse, ¿no? Pero también para que ustedes lo tengan en cuenta. La Navidad no viene de antes de Cristo. Más bien es una fiesta que se la titula así por medio de Cristo justamente, por su nacimiento. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, pero ¿sabías que su origen está basado en una mentira fabricada por el cristianismo? Aquí viene otro argumento, otra base en el discurso, ¿no? Que es una mentira inventada por el cristianismo, la Navidad, ¿no? Veamos cuáles son las bases para llegar a tremenda acusación, ¿no? Y nosotros iremos comentándola. Estamos hablando que los rituales que se llevan a cabo en medio de esta celebración de la Navidad son muy antiguos. Sin embargo, ya aquí justamente él va a hacer su propia corrección a lo que ha dicho antes. El nombre Navidad sí relativamente es nuevo. Resulta que el nombre Navidad nace al mismo tiempo que la Iglesia Católica, nace en el 3. Sí, es relativamente nuevo. ¿Qué quiere decir con eso? O lo que dije antes estaba mal, eso es lo que quiere decir. Pero no sé por qué lo meten al video, es como si estaba investigando y dijo, bueno, vamos a poner que es de acá, de antes de Cristo. Uy, pero en verdad parece que no. Bueno, metamos en el video ahora, después de haber dicho que viene antes de Cristo, porque es un invento más bien pagano, ¿no? Vamos ahora a decir, no, si realmente viene con Cristo. ¿Qué? ¿Pero qué clase de video se hace así? ¿Qué es esto? 130, y esto gracias... A ver, entonces se corrige, pero luego se mete en otro error, ¿no? Y el error que ahora comete es que dice que la Iglesia Católica nace en el año 330 por medio de Constantino, y así también nace la Navidad.
Error tremendísimo, ¿no? La Iglesia Católica, con el título católica, y ya así, ya conocida, llamada, propagada, ¿no? No viene con Constantino. Tenemos referencias muy antiguas. Por ejemplo, voy a citar ahora para que ustedes lo vean, e inclusive yendo a un portal pagano, ¿no? O sea, no pagano, sino digo secular, ¿no? Wikipedia, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, que no está a favor de ella, me refiero. Entonces dice, el primer uso del término Iglesia Católica, que literalmente significa Iglesia Universal, fue realizado por el padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniotas, 110 después de Cristo. 110 después de Cristo. Ya se conocía la Iglesia Católica como católica. Con lo cual es un anacronismo, es un error tremendísimo llegar a decir que recién en el 330 se le comienza a dar este nombre o se crea la Iglesia Católica. Eso está clarísimo, ¿no? Y ojo a esto, si en el 110 ya en una carta está así escrito este nombre, significa que desde mucho antes también se le llamaba ya católica. Para que sea de usanza común, significa que previamente había sido habitualmente utilizado el nombre católico. Bien dicho ese padrecito. La Iglesia Católica. Y entonces luego, él dice que ya que nació la Iglesia Católica, también nace el término Navidad. La celebración de la Navidad, en cambio, más bien, se tienen algunos indicios de que definitivamente fue ya incorporada a la Iglesia Católica, a esta fiesta, todavía no celebrada oficialmente en todo el orbe, ¿no? Pero ya con ciertos rasgos de esta conmemoración desde hace mucho tiempo atrás del Imperio Romano. Para ello les voy a mostrar también lo siguiente. Hay una pequeña aclaración. Cuando el padre Byron ahí dice del Imperio Romano, se está refiriendo a que el Imperio Romano dé libertad religiosa al cristianismo, o después también cuando asume la religión cristiana. No se está refiriendo el padre Byron a que existía primero el cristianismo y luego el Imperio Romano, evidentemente, no, sino a esta especie de libertad y luego unificación, ¿no? Continuamos. Desde hace mucho tiempo atrás del Imperio Romano. Para ello les voy a mostrar también lo siguiente. Hasta el siglo III no tenemos noticias sobre el día del nacimiento de Jesús. Los primeros testimonios de padres y escritores eclesiásticos señalan diversas fechas. Es decir, que en el siglo III, eso abarca desde el año 200 hasta el año... Una cosa importante allí que tener en cuenta. La libertad en el Imperio Romano se da en el año 313, que es la fecha que asumen los protestantes o quienes quieren desprestigiar a la Iglesia para decir que allí recién nace la Iglesia Católica, en el año 313. Por eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho antes que Iglesia Católica ya existía desde antes, ¿no? Entonces, para alguien que quizá no se ubica muy bien en los tiempos, cuando hablamos de 300 en adelante, estamos hablando del siglo IV, ¿no? Por ejemplo, ahora 313, estamos hablando del siglo IV. Y tenemos rastros de una datación de la fecha de Navidad del siglo III, es decir, un siglo atrás, un poco menos de 100 años, ya se tenía una fecha para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el Padre, no en todo el orbe, ¿no? Pero ya se estaba siendo conocida. Esto antes de la libertad religiosa en el Imperio Romano o de la unificación con el Imperio Romano, ¿no? ¿Se entiende esto? Antes de la unificación inclusive son más de 150 años, ¿no? O sea, es mucho tiempo, para que luego vengan a decir, no, es que Constantino se la inventó. No, si ya antes ya había una fecha. Y es lo que va a decir ahora el padre Byron. Atención. Mucho antes del Imperio Romano, mucho antes me refiero a cuando la Iglesia Católica se une al Imperio Romano, o por lo menos se la declara una iglesia oficial con el Edicto de Milán. Entonces, mucho antes de eso, ojo a esto, ya se hacían especulaciones al respecto de la fecha exacta del nacimiento del Señor. Con lo cual, la conmemoración del nacimiento era algo importante. Tanto así que el primer testimonio directo de que la Navidad de Cristo fuese el 25 de diciembre lo ofrece Sexto Julio Africano el año 221. O sea, que desde hace mucho tiempo atrás ya se tenía una posible fecha del nacimiento del Señor y era el 25 de diciembre. Ojo a esto, año 221. Ya luego, para hacerlo más oficial, ¿no? Ya se da una primera referencia directa a su celebración en el calendario litúrgico filocaliano del año 354. Pero esto ya es como una celebración oficial que ya se propaga, ¿no? Pero ya la búsqueda de la fecha, ya la conmemoración, la atención por esta celebración o por este acontecimiento, por esta fecha inclusive, se daba desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, inicios del siglo III,
ya se tenía una posible fecha 25 de diciembre. Eso es importante tenerlo en mente. 25 de diciembre, ya en el año 221, hay un indicio de que Jesucristo probablemente nació en esta fecha. Ahora, ustedes probablemente también se preguntarán, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacaron esto? A ver, presten mucha atención. Les explico por qué se llegó a la conclusión de que es el 25 de diciembre, Atención. según la historia, ¿no? Entendamos lo siguiente. En el mundo judío antiguo y también de los primeros cristianos, se consideraba siempre que un profeta, cuando era realmente profeta, el mismo día de su muerte coincidía con el día de su concepción. El día de su muerte coincidía con el día de su concepción. Con lo cual, al intentar buscar la fecha de la muerte del Señor, podían calcular posiblemente el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque si el día que muere es el día de su concepción, solamente hay que aumentarle 9 meses y entonces sabríamos cuándo nació, ¿no? Entonces lo mismo hicieron con Jesucristo. Hay algunas tradiciones, ¿no? Algunos tomaron el 7 de abril, por ejemplo los de la Iglesia Oriental, y el 7 de abril más 9 meses significa el 7 de enero. Y en la Iglesia Oriental hasta el día de hoy se sigue celebrando la Navidad el 7 de enero. En cambio la Iglesia Latina, occidental, tomó el 25 de marzo. Y por eso nosotros celebramos el 25 de marzo, ¿qué? La concepción de Jesucristo, la encarnación, el anuncio del ángel a María, 25 de marzo. Súmale 9 meses, entonces tenemos el 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, repito, se creía antiguamente que el profeta, en el día de su muerte, en ese mismo día, había sido concebido en la fecha, ¿no? Entonces se calcula así con Jesucristo, murió probablemente en esta fecha, calculamos su concepción y entonces calculamos luego su nacimiento. Esto se fue siempre investigando, como les he mencionado hace un momento, para llegar a esta determinación. Y entonces desde el principio hay que aclarar esto, ¿no? En la Iglesia Oriental, el 7 de enero, y en la Iglesia Occidental, nosotros en la Iglesia Latina, ¿no? Celebramos el 25 de diciembre. Y esto, ojo a esto, previa, me refiero a la fecha, ¿no? La fecha previa a esto que él menciona en su video, de que cuando la iglesia se une al Imperio Romano y que entonces recién ahí se inventan esta fiesta. Más bien, lo que parece es otra cosa y ya les voy a decir a continuación. Veamos el video y tengo algo más que acotar a esto para que quede muy claro y así sepamos qué decir cuando nos quieren meter gato por liebre o nos quieren como confundir en relación a esta fecha que obviamente más que una fecha es un acontecimiento, ¿no? Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tan no fecha importante, ¿no? Sino más bien acontecimiento importante es que la Iglesia Católica respeta muchísimo que en Oriente se celebre el 7 de enero y nosotros el 25 de diciembre, porque no es tanto la fecha, no es que estamos aquí golpeándonos y disputándonos, no, que fue el 7 de enero, no, que fue el 25 de diciembre, no. La fecha es solamente un producto de la búsqueda de la fecha que se tenía al principio del cristianismo, nada más, que se ha conservado y bueno, se ha dejado la fecha para no cambiar las solemnidades, las celebraciones que se han ordenado en el calendario litúrgico a lo largo del año, ¿no? Entonces se ha conservado la fecha tradicional, ¿no? Pero luego, claro, si es que uno quisiera hacer una investigación más profunda, quizá podría sacar otras fechas y otras, pero no estamos hablando tanto de fechas. Sin embargo, explico esto para que nos demos cuenta que históricamente se ha argumentado para esta fecha del 25 de diciembre. Dos cositas sencillamente. La primera, cuando el padre habla de la iglesia oriental, no se está refiriendo a toda la iglesia oriental, sino que en ese momento yo estaba pensando en aquellas iglesias ortodoxas que celebran el 7 de enero. Eso para precisarlo porque sé que hay algunas otras iglesias orientales que celebran también el 25. Eso por un lado. Segundo, cuando aquí se dice, o el padre dice que pueden hacer alguna investigación más profunda, quizá para especular de otra fecha, es porque es posible, ¿no? Que alguien diga, bueno, vamos a calcular el tiempo aquí, acá. Lo que la iglesia primitiva hizo, es tomar una tradición basándose en la reflexión y en otras tradiciones que se tenían al respecto de la concepción de un profeta, que es justamente lo que el padre Byron explicaba, ¿no? Por eso es que la iglesia ha conservado esto y ha sido una fecha sobre todo tradicional, que como lo ha dicho muy bien, pues más que una fecha específica es el acontecimiento que estamos celebrando. Pero ya que nosotros tenemos un arraigo en esta fecha, hay que defenderla. No porque estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta al respecto del día del nacimiento, sino defender una tradición que ha hecho que inclusive la sociedad se organice al respecto de esto. Porque si comenzamos a cambiar fechas, al final también comenzamos a cambiar actitudes, comenzamos a cambiar la organización, la mentalidad al respecto de un acontecimiento, y eso puede tener pues consecuencias muy graves a nivel social y también internamente a nivel eclesial. Lo digo
porque inclusive ahora, que aunque se mantiene, se distorsiona, ¿no? Y ustedes saben cómo se utiliza a veces muy mal esta fecha, más bien para cuestiones hasta paganas, ¿no? No como lo dice él, porque él va a decir, la Iglesia Católica celebra paganamente, ¿no? La Iglesia Católica en sus celebraciones hace ritos paganos. Ahí está totalmente rayado. Ha cometido un error terrible, una confusión de lo que lamentablemente algunos cristianos o católicos que no son o no viven correctamente su fe hacen y deshacen en esos días, ¿no? En esa celebración. Continuamos. A Constantino. Entonces, lo que este emperador romano quiso hacer fue continuar con el legado romano por medio de trastocar un poquito el nombre de un festejo que realmente va enfocado a... Ojo a eso, él dice que solamente lo que ha hecho ha sido trastocar un poquito, ¿no?, la celebración pagana, porque había una celebración pagana. Ojo a esto, ubiquémonos rápidamente en la historia, ¿no? Al inicio del siglo III ya se tiene indicios de que el 25 de diciembre es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inicios del siglo III. Y dice él que Constantino es el que ha creado la Navidad poniéndole el 25 de diciembre, ¿no?, conservando una tradición de un emperador anterior a él que instauró el 25 de diciembre una celebración pagana, la adoración del sol invicto. Esto es verdad. O sea, es verdad que un emperador romano puso el 25 de diciembre la celebración de una adoración a un dios pagano. Ojo a esto. Pero, ¿eso saben cuándo aconteció? ¿Saben cuándo aconteció esto? Sol Invictus. Está aquí también en Wikipedia. En el año 274 el emperador Aurelio convirtió en oficial el culto al Sol Invictus, junto a las otras tradiciones romanas. Significa que a finales del siglo III, este emperador Aurelio utiliza el 25 de diciembre para colocar ahí la fiesta de este Sol Invicto. Era un dios pagano, ¿no? Importante. Si ya teníamos fecha al inicio del siglo III y en cambio a finales del siglo III, inicios del siglo III, finales del siglo III más o menos 50 años después de que ya tenemos una fecha en el contexto cristiano, un emperador pagano 50 años después pone una festividad en un 25 de diciembre, según también nosotros habíamos dicho, pero 50 años antes. ¿Qué se está más bien de allí pues sacando? Es lo que el padre va a decir. Atención. Con lo cual, ¿acaso no más bien nos hace pensar, ya que los cristianos eran tan perseguidos, no nos hace pensar más bien que si este emperador pone justamente 25 de diciembre esta fiesta de la Navidad, pero de la Navidad de este sol invicto, de este dios pagano, Saturno, ojo a esto, parece ser entonces más bien que el Imperio Romano, a sabiendas de que había una celebración el 25 de diciembre, pero que no era oficial en su imperio, toma esa celebración por odio al cristianismo. Como los cristianos parece ser que el 25 de diciembre están diciendo que nace su Jesucristo, pues entonces yo tomo una fiesta pagana de por allí y la instauro en el Imperio Romano todavía pagano, ¿no? Eso está al final del siglo III. Entonces lo pongo a propósito para burlarme de esta fecha de los católicos. Parecería más bien esto, porque en el imperio, o por lo menos en el contexto que estamos hablando, ya el nombre Navidad es primero cristiano, principios del siglo III. Y Navidad del Sol Invicto nace después con este emperador, todavía pagano, todavía imperio pagano, ¿no?, que perseguía a los cristianos. Entonces más bien parece que es esto. Y ya después, cuando la Iglesia Católica puede ejercer su religiosidad y su fe libremente en el Imperio Romano, entonces allí, ya como se va cristianizando el imperio, entonces se deja esa fiesta pagana, que parece ser fue creada justamente para burlarse del nacimiento del Señor, entonces se la deja y ahora sí queda la fiesta más originaria, más auténtica, primera, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que como he dicho hace un momento, ya se daban algunas fechas desde el principio del siglo III, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, y si no lo entendieron, pues retrocedan el video y escúchenlo otra vez para que les quede un poquito claro, ¿no? Continuemos viendo este video. A la celebración del nacimiento del Sol Invicto. La Navidad realmente es una fiesta destinada a honrar y a rendir culto a Saturno o a Cronos, ese dios que se comía a sus hijos. Ellos comenzaban a festejar la Saturnalia, una orgía sexual con comida y bebidas alcohólicas. Eso es importante.
habían orgías sexuales, había glotonería, bebidas en exceso, y él ha dicho, los católicos lo que hicieron fue cambiar un poquito, ¿no? El Constantino lo que hizo es cambiar un poquito, ¿no? Yo pregunto, ¿en qué momento, en qué etapa y cuándo han suscitándose voces que promuevan que en la Navidad hayan orgías sexuales? Que en la Navidad se coma en exceso, que la gente se emborrache. ¿Eso se propaga en la Iglesia Católica? ¿Eso se predica en la Iglesia Católica? Nunca yo lo he escuchado, nunca lo haré, o sea, nunca predicaré sobre eso, por supuesto que no, porque no es de la Iglesia Católica. Hay un cambio tremendísimo entre, o más que un cambio, hay una diferencia tremendísima entre esa celebración pagana y que celebra el nacimiento del Sol Invicto, de la celebración cristiana católica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una cuestión totalmente distinta. Los católicos celebramos misas, oramos. Es más, en la Iglesia Católica tenemos 4 misas de Navidad. La misa vespertina, la misa de medianoche, la misa de la mañana, que también se llama de los pastorcitos, y la misa del día. Tenemos 4 misas, tenemos que estar todo el día en la iglesia. Y que venga alguien a decir que solamente han cambiado un poquito, no tienen ni idea de lo que nosotros celebramos ese día 25 de diciembre, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo. Ahora bien, es verdad que hay algunos católicos que el 25 de diciembre, y no por ser 25 de diciembre, sino porque es un momento de reunión, como lo hacen con cualquier otra reunión familiar, a veces católicos mundanizados y que no deberían realmente tener este nombre, utilizan cualquier fecha de reunión para emborracharse, para comer. Eso sí es verdad. Pero no es porque es el 25 de diciembre, sino que cualquier fecha. A veces pierde su equipo y toman. Gana su equipo y toman. Están felices y toman. Están tristes y toman, ¿no? O sea, no es porque es el 25 de diciembre, ¿no? Porque luego en el video se dirá que nosotros hemos continuado esa tradición, ¿no? De esas celebraciones paganas. ¡Wow! Eso es una acusación tan fuerte y tan desmedida y desatinada, ¿no? Y de hecho, muchas o casi todas de los rituales que se llevan a cabo durante esta fiesta de la Navidad son realmente los que nos han acompañado desde siempre hasta el día de hoy. Ha cambiado muy poco realmente esta fiesta. ¡Wow! Ha cambiado muy poco, dice, ¿no? Qué cosas, ¿no? Creo que no tiene ningún vínculo con la Iglesia Católica, o sea, no sabe mucho de lo que hacen los verdaderos católicos, ¿no? De ahí, digo, hay tantos otros que hacen quedar mal a la Iglesia, por supuesto que sí. De la Navidad y por supuesto el hecho de nosotros desconocer qué es lo que estamos haciendo en Navidad no nos exime de ningún tipo de culpabilidad. O sea, le está haciendo cargo de conciencia a los católicos o los cristianos. Si ustedes van a celebrar Navidad, sepan, ustedes no están libres de cometer un pecado, de las atrocidades a las cuales se vinculan y de las cuales son cómplices. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tal vez asegurar o decir que estamos en medio de un engaño y que pues por eso es que hacemos lo que hacemos. Sin embargo, en esta época hay muy pocas excusas para nosotros seguir haciendo, por ejemplo, este tipo de rituales. Ya, es impresionante, ¿no? Dice él que deberíamos informarnos, que somos unos ignorantes y que no sabemos que cuando celebramos Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos colaborando y continuando con esa celebración pagana, ¿no? De la adoración al Dios Sol naciente. O sea, aquí hay una cuestión muy, muy grave, ¿no? Y segundo, ahorita dice, continuamos con esos ritos, ¿no? O sea, que cuando celebramos los ritos navideños, esos ritos horribles, esos ritos que solamente promueven lo peor del ser humano, ¿no? Nos seguimos uniendo a esa celebración y que intenta como desdeñar, ¿no? Los ritos que nosotros utilizamos. Y lo más curioso es que pone imágenes tan bonitas, ¿no? O sea, para que hagamos una diferenciación clarísima entre lo que hacían esos paganos y lo que hacemos los católicos, que es algo muy, muy distinto, y que él solamente lo enfoca en una especie de árbol de Navidad y comer o estar en familia, ¿no? No sabe que lo más importante de la Navidad es celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces miren esas cosas horripilantes que él presenta como continuación de estas orgías y excesos que se daban en el Imperio Romano antes de que llegue el cristianismo. Sin conocer su origen y miren, wow, qué miedo, ¿no? Qué cosas horribles están haciendo. ya una vez conocido su origen o conocido su significado, pues ya cada quien tomará Wow, qué espantoso lo que están haciendo esos católicos. la decisión si sigue rindiéndole culto o no a Saturno. El 4 y del 25 de diciembre se llevaban a cabo ciertos festejos, carnavales, y el día de Navidad precisamente se cerraban las escuelas, se cerraban lo que podríamos conocer hoy como juzgados. Realmente se prohibía casi todas las actividades para los habitantes de esa antigua Roma, excepto cocinar. Ya, aquí él lo que está haciendo es como decir que todavía seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Que en este día de la Navidad nosotros también comemos, no vamos al trabajo, se cierran las escuelas, ¿no? Entonces, eso no es solamente por el 25 de diciembre, eso se hace en cualquier fiesta, en cualquier solemnidad, ya ahora cristiana, pero también se hace o se hacía en el Imperio Romano en cualquier otra fiesta. Eso es algo normal.
O sea, cuando hay una fiesta de todo un imperio, se deja de trabajar, se deja de ir a la escuela. Y lo típico y más humano, usual, es que lo que nosotros hacemos cotidianamente, que sea una expresión social, en este caso la comida, la mesa, entonces sea todavía ensalzado un poquito más para que se note que es un día especial. Eso se lo hace normalmente en todas las culturas, en todas las fechas que son importantes para un pueblo, o para un imperio, o para una nación. Entonces, ahí tampoco cuadra mucho eso, ¿no? De que solo por el 25 de diciembre se deja de ir al trabajo y se deja de hacer eso de aquí y se dedica uno a comer. No, no. Eso se hace siempre en cualquier festividad nacional o civil y también inclusive religiosa, aunque aquí en Latinoamérica mucho menos, ¿no? Pero en Europa, días solemnes, no se trabaja, no se va a la escuela, ¿no? Le he adelantado un poco para ir a otro punto importante porque lo anterior, bueno, ya era solamente eso que le mencionaba antes. Tenías todos los rituales que la antigua Roma tenía y se catalogan en algunos lados como paganos, pues solamente se le cambió de nombre, como por ejemplo la Navidad. Entonces él insiste en que solamente le hemos cambiado de nombre, pero seguimos adorando al dios Saturno. Donde ya no se decía abiertamente que esos eran las Saturnales, sino que ahora era la fiesta de Navidad, que ya no era Saturno, sino que ahora era Jesús. Y que Sería bueno que se pase un ratito por la iglesia y que lea un misal católico donde se menciona al dios Saturno, que nosotros oramos en ese día de Navidad, el dios Saturno. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? sin saber realmente cuándo fue la fecha de nacimiento de Jesús, simplemente se puso como el mismo día del nacimiento del sol. Ya hemos visto que no fue simplemente, ¿no? Sino que hay toda una base histórica, inclusive más antigua, de la oficialización de esta fiesta pagana en el Imperio Romano, todavía pagano, a finales del siglo III. De una u otra manera, es así como nosotros podemos notar que muchos de los rituales que atrae o que trajo mejor la Iglesia Católica en su invasión mundial y en su plan de acabar las culturas y en su plan de que o te conviertes al cristianismo o no existes en esta tierra, pues bueno, esos son otros temas, también me gustaría tratarlos, no lo voy a profundizar ahora en este momento, Sí, ¿no? Pero las acusaciones que él hace también son fácilmente defendibles y más bien fácil de aclararlas. No consigo tantos rituales paganos que las personas hoy en día continúan haciendo sin siquiera saber qué es lo que están haciendo, ni a qué dios o demonio le están rindiendo. Es importante, ¿no? Él llega a acusar a los católicos, a por lo menos a una gran porción, de que son ignorantes y que no saben que están adorando a otro Dios y no a Jesucristo, ¿no? Están adorando a ese Dios del sol invicto, al Dios. Y dice al demonio directamente, ¿no? Dice al demonio, a Satanás. Terrible, terrible. Saturno. Eso es, o sea, ahí sí me cuestiona bastante hasta qué punto él llega a reflexionar lo que está diciendo, ¿no? Porque llegar a acusar a tantísimas personas, ¿no? Durante tantos siglos, ¿no? De que realmente no están pensando en Jesús, sino que están pensando en un Dios falso, es una acusación muy grave, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? O bien todos esos cristianos católicos han sido muy tontitos, ¿no? O bien sencillamente él se está equivocando fortísimamente, ¿no? En esta acusación que está diciendo. Culto. Y Navidad es una de esas fechas. No solamente estamos hablando de Halloween o de la Pascua, no. Navidad es otra de esas fechas bastante paganas, bastante fuertes, que realmente están rindiéndole culto al Dios de los católicos, al Dios Sol. Entonces él dice que nuestro Dios es el Sol, ¿no? Bueno. Uy, es impresionante, ¿no? Espero. Por otro lado, hay una alusión evidentemente bíblica, ¿no? Que hace referencia al sol que nace de lo alto. Pero eso es algo totalmente distinto de lo que él está tratando, ¿no? Es algo teológico y maravilloso, ¿no? El sol naciente, del cual habla Simeón en su cántico. Que los que hayan visto ese video no piensen que lo que yo estoy haciendo ahora es como que ustedes vayan y comiencen a molestarle a él o a insultarle o cosas así, para nada. Aquí solamente estamos yendo a los argumentos, no a las personas, ¿no? Entonces, todo lo que él está diciendo, de alguna manera, pienso yo que ha sido a raíz de una investigación que él ha tenido, quizás no muy profunda, y entonces yo he querido aclararlo, pero es solamente en cuanto a argumentos, ¿eh? Inclusive en cuanto a juicios que él ha determinado. Del resto, hermanos, por favor, no se vayan a poner a hacer algo contra él. Ustedes seguramente no lo hacen, eso lo tengo muy, muy por seguro, ¿no? Porque si son católicos saben que no pueden andar por ahí ofendiendo a la gente, ¿no? Sino que hay que más bien orar, hay que más bien ofrecer sacrificios y todo para que los que están un poquito concibiendo la iglesia de una manera errónea puedan llegar a una comprensión mucho más auténtica, ¿no? Y quizá inclusive hasta atractiva
para que se acerquen a la fe verdadera, ¿no? Bien, entonces seguimos también la sugerencia que nos hacía el padre Byron allí, pues, de mantener siempre nuestra talla, nuestro perfil cristiano en medio inclusive de las difamaciones, de las palabras de mentira que van contra nuestra iglesia o contra nosotros también como cristianos. Eso, estoy por aquí todavía unos días más, así que por aquí me verán grabando esos videos. También voy a tener algunas grabaciones en vivo, así que estén atentos, por ahí les saldré en sus pantallas. Y si quieren compartir un momento, pues podemos dialogar, hablar al respecto del Adviento que ya se acaba y la Navidad que ya está aquí a las puertas. Permítanme darles la bendición y terminamos aquí. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.